Hola a todos, en este video hablaremos de la voz activa y la voz pasiva. Es un tema que cuesta mucho entenderlo tanto en inglés como en español, pero en este video intentaremos disipar tus dudas y te ayudaremos a saber estructurar oraciones tanto en voz activa como en voz pasiva. Cómo formar sus oraciones, en qué tiempo hacerlas y todo lo relacionado a este tema. Lo primero que necesitas saber para dominar la voz activa, active voice, y la voz pasiva, passive voice, es distinguir el verbo, el sujeto y objeto de la oración. Ya el resto es fácil. Básicamente, la voz activa y la voz pasiva en inglés son un cambio en la estructura de la frase. Es saber el verbo, el sujeto y el objeto de la oración. Ya el resto es sencillo. Básicamente, la voz activa y pasiva en inglés, y al igual que en español, son un cambio en la estructura de la oración. Es decir, de la siguiente manera: Martha ate a chocolate cake. Marta comió una torta de chocolate. En esta oración, quien realiza la acción de comer, o sea el verbo, es Marta, que en este caso es el sujeto. El objeto que recibe esta acción es el pastel de chocolate. Cada vez que se usa la voz activa siempre se tiene una misma estructura, que en este caso es sujeto más verbo más objeto. Bastante sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no sabemos quién realizó la acción? Podemos decir lo siguiente: el pastel de chocolate fue comido. O también podríamos decir: el pastel de chocolate fue comido por Marta. En este caso, tanto el sujeto como quien recibe la acción es el pastel de chocolate, mientras que Marta pasa a ser el complemento del verbo. Por lo tanto, la voz pasiva siempre mantiene una misma estructura, la cual es objeto-sujeto más el verbo to be más el pasado, el verbo en pasado participio más by más el complemento. Esta es la estructura que siempre se va a mantener tanto en la voz activa como en la voz pasiva. Lo único que puede cambiar es el tiempo, bien sea presente, pasado o futuro. Pero ojo, no todos los verbos se pueden usar en la voz pasiva, y estos verbos se llaman verbos intransitivos. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar tanto la voz activa de la voz pasiva en inglés? Primero se comienza por el concepto voz. Para empezar, en gramática, el concepto voz se refiere a la relación que el verbo tiene con el sujeto y a lo que se quiere destacar en la oración. Y en este sentido, las dos opciones son enfatizar a la gente que ejecuta una acción, voz activa, to group of best save a lion of a known disease, o dos grupos de veterinarios salvaron a un león de una enfermedad desconocida. Y enfatizando al objeto que es recipiente de una acción, o sea, la voz pasiva. La diferencia entre la voz activa y la voz pasiva es la información que quiere destacar entre el sujeto activo que realiza la acción y el sujeto pasivo quien la recibe. Hola, mi nombre es Valerie Pinto. En voz activa tendríamos lo siguiente: el simple present o presente simple es un tiempo verbal que se usa para describir el presente en tiempo real. Su fórmula en afirmativo es el sujeto más el verbo en presente y complemento. Un ejemplo sería: you drink too much coffee, bebes demasiado café. En negativo sería el sujeto más el auxiliar to, does, más not, más el verbo en presente y el complemento. Un ejemplo sería: you do not drink too much coffee, no bebes demasiado café. Para la forma interrogativa tenemos el auxiliar do, does, más el sujeto, más el verbo en presente y complemento. Ejemplo: do you drink too much coffee? ¿Bebes mucho café? En general, casi siempre se utiliza la S al final del verbo en la forma afirmativa de la tercera persona en singular: he, she e it. Pero en las formas negativas e interrogativas se utiliza el auxiliar do para todas las personas, a excepción de la tercera persona en singular, donde se utiliza does. El verbo principal no lleva S en estas formas. Simple past o pasado simple se usa para expresar acciones o estados que ocurrieron y terminaron en el pasado. Su fórmula es sujeto más verbo en pasado y complemento. Ejemplo: we watched a movie last night. Vimos una película anoche.
El pasado simple se forma de manera distinta según el verbo sea regular o irregular. Para hacer oraciones negativas e interrogativas en pasado simple se usa el verbo auxiliar did, que es el pasado de do, y el verbo principal se usa en infinitivo. Present continuous o presente continuo se usa para expresar acciones que están ocurriendo en el momento de hablar o escribir o que tienen alguna relación con el presente. Su fórmula es el sujeto más to be más el verbo con terminación en ing y el complemento. Ejemplo, she is studying for an exam. Ella está estudiando para un examen. Para formar la negación se añade not después del verbo to be y para formar la interrogación se invierte el orden entre el sujeto y el verbo to be. Si hablamos en voz pasiva tendríamos las siguientes fórmulas. Simple present o presente simple sería el objeto directo más to be, is, are más el verbo en partícipe pasado, la preposición by y el agente. Ejemplo, the pizza is made by Ali. La pizza está hecha por Ali. Si hablamos de simple past o pasado simple, tendríamos objeto directo más to be, was, were, más el verbo en partícipe pasado, la preposición by y el agente. Ejemplo, the car was fixed by Peter. El carro fue reparado por Peter. Present continuous o presente continuo tenemos el objeto directo más to be, is, are, más being, más el verbo en partícipe pasado, la preposición by y el agente. Ejemplo, a little bay bring me here. Ella está escribiendo una carta. Mi nombre es Rosmielis. Hoy le vengo a hablar acerca de la voz pasiva y voz activa según el pasado continuo. En inglés, el pasado continuo es un tiempo verbal que utilizamos para expresar acciones que empezaron a ocurrir en el pasado y que aún no terminan de ocurrir cuando el interlocutor está narrando los hechos. La fórmula para realizar oraciones en voz activa correspondiente a este tiempo verbal es la siguiente. Primero se coloca el sujeto, seguido de él se coloca el verbo to be, que puede ser sustituido por was o were según la utilidad que presente, más el verbo que usualmente tiene terminación en in, más el complement, que podría ser un objeto directo, indirecto o un complemento circunstancial. Para ejemplo de este tipo de oraciones tenemos la primera, que se pronuncia de la siguiente manera. Julia was sweeping the street. Julia estuvo barriendo la calle, donde was se utiliza para personas singulares y were se utiliza comúnmente para ejemplificar pronombres en plural. La fórmula para realizar oraciones en voz pasiva correspondientes al tiempo pasado continuo es la siguiente. Se coloca primero el objeto directo. Seguido del objeto directo está el verbo to be, donde puede evidenciarse las palabras was o were dependiendo de la función que ocupen, más el sustantivo being, más el verbo en pasado partícipe, más la preposición be y por último el agente. Ejemplo, the car was being driven by my brother. El carro estaba siendo conducido por mi hermano. De las oraciones pasivas y activas en el tiempo futuro. Los verbos en futuro tienen una particularidad, es que no se modifican en sí mismos, sino que deben estar obligatoriamente acompañados por el verbo auxiliar will. La fórmula para las oraciones en voz activa para el tiempo futuro es la siguiente. Primero se coloca el sujeto, seguido el verbo will, más el complement, que puede ser un objeto directo, indirecto o el complemento circunstancial, donde will es un verbo modal, lo que significa que tiene la capacidad de cambiar el contexto de la oración. Se utiliza para referirse a cosas que pensamos que pueden suceder, pero no tenemos certeza, ya sea en el presente o en el futuro. El primer ejemplo es a mechanic will paint the car. Un mecánico pintará el coche. Un ejemplo en voz activa. La fórmula para realizar oraciones en voz pasiva es la siguiente. Primero se coloca el objeto directo, aunado a eso se coloca el verbo will be, más el verb, pero no menos importante hablaríamos acerca de los condicionales. Se emplean para especular acerca de lo que podría ocurrir, lo que puede haber ocurrido, lo que quisiésemos que ocurriese. Para oraciones en voz activa la estructura es la siguiente. Primero se coloca el sujeto más el verbo would, más el verb, más el complement, que podría ser el objeto directo, indirecto o el complemento circunstancial. Para ejemplo de esto tenemos la oración Mac will send a song. Mac enviaría una canción, donde will es el verbo modal que se utiliza siempre acompañado de un verbo infinitivo, al que se le da el significado de condicional, es decir, la terminación ia en español, haría, por ejemplo. Estructura para voz pasiva. Tenemos como estructura, primeramente, el objeto directo.
seguido del objeto directo está will be más verb en pasado partícipe más la preposición by más el agente. Ejemplo de esto tenemos The song will be sent by Mac. La canción sería enviada por Mac. Hola a todos, mi nombre es Amber Fernández. El día de hoy estaré hablando un poco acerca de los verb tense. Primero tenemos el present perfect o presente perfecto. Es el tiempo verbal que nos indica la relación entre el pasado y el presente. Es decir, tiene inicio en el pasado y continúa en el presente. Su estructura está conformada por un sujeto, más el verbo has o have, más el verbo en pasado participio, más el complemento. Un ejemplo de esto sería I have talked to the doctor, es decir, he hablado con la doctora. Luego de esto también tenemos el past perfect o pasado perfecto. Es el tiempo verbal que nos indica cuando algo ya sucedió en el pasado antes que suceda otra cosa. Su estructura está constituida por un sujeto, más el verbo auxiliar have, más el verbo en pasado participio, más el complemento. Un ejemplo de esto también sería I have been there before, es decir, ya había estado allí antes. Luego de esto también tenemos el future perfect o futuro perfecto. Es el que nos expresa la relación cuando ya está concluida totalmente o simplemente nos antecede a algo que está por suceder. Su estructura está conformada por un sujeto, más el verbo auxiliar will, más el have, más el verbo en pasado participio, más el complemento. Un ejemplo de esto sería I will have finished the book by Friday, es decir, habré terminado el libro para el viernes. Todos estos fueron ejemplos de su uso y estructura durante la voz activa. Ahora procedemos a ver su forma y estructura en la voz pasiva. En el present perfect, su estructura es el objeto directo, más el verbo auxiliar as o have, más el been, más el verbo en pasado participio, más la preposición by, más un agente. Estos dos últimos pueden ser opcionales. Un ejemplo de esto sería The goods were collected yesterday. La mercancía fue recogida ayer. Luego de esto tenemos el past perfect. Su estructura es el objeto directo, más el verbo auxiliar had, más el been, más el verbo en pasado participio, más el by o agente. Ya saben lo que mencioné anteriormente acerca de estas dos. Un ejemplo de esto sería The house had been painted. La casa había sido pintada. Luego tenemos el future perfect o futuro perfecto. Su estructura es el objeto directo, más el verbo auxiliar will have, más el been, más el verbo en pasado participio, más el by, más el agente. Un ejemplo de esto sería You will have been cleaned by Lucy. Es decir, habrá sido limpiado por Lucía. Hello partners, my name is Roelis Picho. Les voy a hablar sobre tres verbal tenses. El primero de ellos es el conditional perfect. Este se utiliza exactamente igual que en el español, para expresar acciones que habríamos hecho si hubiera pasado algo o si se hubiera cumplido alguna condición. Su fórmula en la voz activa sería el sujeto seguido de would, después have, más el verbo del pasado participio y el complemento. Un ejemplo de esto sería He would have won the contest if he has practiced more. Esto significa que él habría ganado el concurso si hubiera practicado más. En el caso de la voz pasiva sería una estructura diferente. Es decir, primero tenemos el objeto directo seguido del would have, más el been, más el verbo del pasado participio, luego la preposición by y el agente. Un ejemplo de esto sería The cake would have been baked by the baker. Eso significa que el pastel habría sido horneado por la pastelera. El otro tiempo verbal del que les voy a hablar es el present perfect continuous. Este está compuesto de dos momentos distintos, el pasado y el presente. Se utiliza para referirnos a acciones que no han sido terminadas, es decir, se empezaron en el pasado pero se continúan en el presente, y también acciones que terminaron hace muy poco. La fórmula estructural de este tiempo es sujeto seguido de has o have seguido del been, luego el verbo terminado en gerundio y el complemento. Un ejemplo de esto sería Mary has been working at the company since 2015. Esto significa que Mary ha estado trabajando en esta empresa desde el 2015. Y el último tiempo verbal del que les hablaré es el past perfect continuous. Este se utiliza para expresar una acción que estaba ocurriendo cuando otra la interrumpió. La fórmula que utilizamos aquí es sujeto seguido de had seguido de been, luego el verbo acabado en gerundio y por último el complemento. Un ejemplo de esto sería She had been studying English for 2 years before she moved to the United States. Esto significa que ella había estado estudiando inglés durante 2 años antes de mudarse a Estados Unidos.
Hola a todos, mi nombre es Sergio Calvo y les voy a seguir hablando acerca de los verbal tenses. Ahora pasamos al Future Perfect Continuous. El futuro perfecto continuo es aquel donde tenemos una acción que sucedió en algún momento, pero que no ha culminado en el futuro del hablante. Su estructura sería la siguiente: un sujeto, seguido de la frase will have been, seguido de un verbo que termina en ing, y por último, el complemento de la oración o varios de estos mismos. Un ejemplo sería: Mark will have been living in Venezuela for 7 years by the time he finishes his studies. Esto quiere decir que Mark habrá vivido 7 años en Venezuela cuando haya culminado sus estudios. Por supuesto, si Mark está estudiando medicina, esos 7 años serán los 10 mejores años de su vida. Ahora pasemos al condicional perfecto continuo, el Conditional Perfect Continuous. Este es muy parecido al condicional perfecto, ya que nos da una posibilidad o una acción imposible, pero hace énfasis en la continuidad de dicha acción. Su fórmula sería la siguiente: un sujeto, seguido de la frase would have been, seguido de un verbo que termine en ing y por último los complementos de la oración. El ejemplo sería el siguiente: I would have been living here if I had won the lottery. Esto quiere decir: yo estaría viviendo aquí o yo habría vivido aquí si hubiera ganado la lotería. Pero por supuesto no lo ganó. Ahora pasamos al último punto, que serían los modals. Los modals son un conjunto de palabras las cuales pueden cambiar el significado de la oración. Pueden darle una posibilidad, pueden darle una duda. Son muchas las posibilidades con las que puedes trabajar estas palabras. Ahora, vamos a trabajar con 6 tipos: can, could, might, must and should. Todas estas se pueden utilizar tanto en voz activa como en voz pasiva, a diferencia de los dos anteriores que solo se pueden utilizar en voz activa. Ahora, su fórmula estructural en voz activa sería la siguiente: un sujeto, seguido del modal, seguido de un verbo y seguido de un complemento o varios de estos. Un ejemplo de voz activa sería: I could give you a test on Wednesday. Esto quiere decir: yo podría darte un examen el miércoles. Ahora vamos a la forma estructural en la voz pasiva. Primeramente tenemos un objeto directo, seguido del modal, seguido de la palabra be, seguido del verbo, que tiene que ser un participio en pasado, seguido de by y por último un agente que sea causante. Ahora, el ejemplo de la voz pasiva sería: a test could be given to you on Wednesday by me. Esto quiere decir que el examen podría ser entregado a ti el miércoles. ¿Por quién? Por mí. Y con esto culminamos con todos los verbal tenses. Espero que hayan disfrutado esta presentación.